Vale, vamos al grano. Pensemos un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos una mentira? Y ojo, no hablo de un engaño monumental o una traición de película, ¿eh? Hablo de esas mentirijillas cotidianas, las inofensivas, esas mentiras mundanas que casi estructuran nuestro día a día. El clásico «estoy llegando» cuando ni siquiera nos hemos puesto los zapatos. El famoso «he leído y acepto los términos y condiciones que nadie lee jamás», o el mítico «no pasa nada» cuando, a ver, es evidente que sí pasa. Son tan comunes que las soltamos en piloto automático casi sin darnos cuenta. Pues bien, en el análisis de hoy vamos a explorar una de las incógnitas más incómodas del ser humano. Y para hacerlo, hemos planteado el mismo problema a 5 de los modelos de inteligencia artificial más potentes que existen ahora mismo: ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y Copilot. Las respuestas, bueno, las conclusiones tienen unos matices verdaderamente fascinantes. Así que este es el gran misterio de hoy. ¿Por qué miente la gente? Lo verdaderamente intrigante de esto es todo lo que se esconde detrás de una pregunta tan corta. Al cruzar los datos y las diferentes perspectivas que nos han dado estas inteligencias artificiales, nos topamos con algo bastante inquietante sobre nuestra naturaleza, algo que va muchísimo más allá de la simple moralidad. Y es clave prestar atención a lo que dice cada modelo, porque al final de esta explicación desvelaremos cuál de estas IAs está convencidísima de que mentir no es un fallo nuestro, sino una herramienta absolutamente necesaria para nuestra supervivencia. Casi nada. Sección 1. ¿Por qué mentimos realmente? A ver, normalmente asociamos la mentira con la maldad pura y dura, ¿verdad? Con ganas de fastidiar al prójimo. Sin embargo, la primera perspectiva que traemos hoy, la de ChatGPT, le da la vuelta a la tortilla por completo. Según este modelo, el engaño casi nunca nace de la mala fe, sino que funciona básicamente como un sofisticadísimo mecanismo de defensa. Olvidémonos de la malicia por un momento. Si pensamos en lo que intentamos proteger cuando mentimos, la lista es clara. Nuestra reputación, esa frágil autoestima, la estabilidad de nuestras relaciones, nuestro puesto de trabajo y, cómo no, nuestras emociones. Para ChatGPT usamos la mentira como un escudo. Por ejemplo, cuando decimos «no, si no estoy enfadado», lo más probable es que estemos que trinamos, pero el miedo a las consecuencias de decir la verdad nos paraliza. O cuando alguien infla un poquito su currículum. En el fondo, lo que hay es una necesidad brutal de aceptación. Bajo esta lupa, no mentimos para atacar, sino para defendernos de nuestras propias inseguridades. Entonces, llegamos a una cuestión clave. ¿La inmensa mayoría de las mentiras nacen del miedo? ¿Es el pánico al qué dirán, al rechazo o al fracaso el verdadero motor de los engaños diarios? Es para pensarlo, la verdad. Invitamos a todos los que nos escuchan a reflexionar un segundo sobre esto y a dejar un simple sí o no en los comentarios para ver si, colectivamente, creemos que el miedo es el gran arquitecto de nuestras mentiras. Sección 2. Evolución y conflicto moral. Vamos con las visiones de Gemini y Claude. Dejando a un lado el miedo individual, damos un salto de gigante y nos vamos a la historia de la humanidad. Aquí nos encontramos con una tensión de las grandes, honestidad brutal por un lado y armonía social por otro. Y aquí es donde entra Gemini, que se marca un enfoque 100% evolutivo. Básicamente nos dice que, durante milenios, vivir en grupo fue lo que nos salvó la vida como especie. Pero claro, ¿vivir juntos significa roces y conflictos todo el rato? Entonces Gemini suelta una idea que trae cola. Algunas mentiras son literalmente el lubricante social que permite que toda la maquinaria humana siga funcionando. Cuando decimos, oye, qué bien te queda eso, o me parece una idea fantástica, a ver, no siempre estamos siendo radicalmente sinceros, pero a largo plazo esas pequeñas mentirijillas han sido clave para mantener a la tribu unida y sobrevivir. Lo que nos lleva a un experimento mental bastante perturbador. ¿Colapsaría un mundo sin mentiras? Imaginemos por un momento una sociedad donde todo el mundo dijera exactamente lo que piensa, sin filtros de ningún tipo. Es muy probable que la paz social saltara por los aires en 2 días, aplastada por el peso de tanta verdad incómoda. De nuevo, animamos a nuestra audiencia a participar. Poned un sí o un no en los comentarios. ¿Creéis que un exceso de honestidad nos llevaría al colapso total? Por su parte, Claude nos cambia de tercio completamente y nos mete de lleno en otro combate: honestidad contra compasión. Claude pasa un poco de la supervivencia tribal y se centra en los quebraderos de cabeza de nuestra ética. Nos recuerda que no todas las mentiras pesan lo mismo en la conciencia. Hay un abismo enorme entre engañar para forrarse a costa de otros y mentir simplemente para ahorrarle un disgusto a alguien. Pensad en un amigo que se está recuperando de algo grave. Si el médico pregunta delante de él, ¿qué hacemos? ¿Le soltamos todas las estadísticas y riesgos reales siendo fríamente honestos o tiramos de empatía para mantener su ánimo a flote? Nuestra moral vive atrapada en ese tira y afloja constante. Y eso nos planta de cara ante un dilema ético tremendo. ¿Existe realmente la mentira piadosa? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos y es solo una excusa muy conveniente para evitar conversaciones difíciles? El debate sobre si a veces hay que mandar la verdad a paseo por pura compasión es infinito. A los que queráis mojaros, dejad un sí o un no ahí abajo para ver qué pensamos de este pedazo de conflicto interno. Sección 3. Manipulación y sistemas complejos. Es el turno de Grok y Copilot.
Vale, ahora nos metemos en un terreno bastante más frío y, francamente, un poco cínico. Nos olvidamos de la empatía y vamos a lo estructural. Grok es sin duda la IA que nos da el bofetón de realidad más duro de todos. Los seres humanos mienten simplemente porque pueden. Tal cual. Para Grok, distorsionar la realidad no es un fallo en nuestro cerebro, que va, es una característica exclusiva de tener una inteligencia superior. Igual que tenemos capacidad para construir rascacielos o componer música, tenemos el talento cognitivo para inventar, alterar y difundir información para que la realidad se ajuste a lo que nos conviene. Vamos, que venimos así de fábrica. Y tirando de ese mismo hilo, Grok pone sobre la mesa una de nuestras contradicciones más gordas, poniéndonos entre la espada y la pared. ¿Qué preferimos? ¿Una verdad que provoca un sufrimiento inevitable o una mentira que nos da tranquilidad y felicidad? Porque, seamos sinceros, por mucho que vayamos por la vida exigiendo honestidad a los cuatro vientos, a la hora de la verdad nos encanta refugiarnos en mentiras confortables. Es un golpe abajo, pero revela que, muchísimas veces, no queremos la verdad absoluta, solo queremos la versión del cuento que nos deje dormir mejor por las noches. Luego llega Copilot y coge esta idea para llevarla a un nivel macrosocial, demostrando cómo nuestro propio entorno nos empuja a mentir. Cada ámbito de nuestra vida tiene sus propios incentivos para que no seamos del todo sinceros. En la familia, por ejemplo, el premio gordo es evitar las típicas discusiones interminables. En el trabajo, la cosa va más de ascender, ganar puntos y sacar ventaja. ¿Y con los amigos? Pues ahí lo que prima es encajar en el grupo. Copilot lo tiene clarísimo. El simple hecho de vivir en una red social tan exageradamente compleja ya genera unas ganas sistémicas de doblar un poquito la verdad. Sección 4. El veredicto de la inteligencia artificial. Vamos a juntar todas las piezas de este rompecabezas. Hagamos recuento. ChatGPT dice que es por miedo. Gemini apuesta por la pura supervivencia y la convivencia social. Claude pone el foco en nuestro eterno conflicto moral. Grok, más directo imposible, dice que mentimos por nuestra gran capacidad intelectual. Y Copilot cierra diciendo que la culpa es de la tremenda complejidad de la sociedad moderna. ¿Y sabéis qué? Ninguna se equivoca. Cada una de estas inteligencias artificiales ha dado en el clavo con una pieza distinta de por qué mentimos todos y cada uno de los días. Sección 5. La pregunta definitiva. Preparaos para una reflexión bastante incómoda. Imaginemos este escenario. Si tuviéramos la garantía absoluta, 100% segura de que jamás, bajo ningún concepto, nos iban a pillar, ¿mentiríamos para conseguir algo que deseamos con todas nuestras fuerzas? Es facilísimo juzgar a los demás desde el sofá, ¿verdad? Pero esta pregunta rompe esa barrera y nos pone frente al espejo de nuestra mayor ilusión colectiva, creernos inmunes a todos estos instintos de supervivencia y egoísmo. El verdadero misterio ya no es por qué el mundo está lleno de mentiras, sino por qué seguimos creyendo que nosotros actuaríamos distinto si nos dieran la oportunidad perfecta. Llegados a este punto de nuestro análisis, es súper interesante ver con qué nos quedamos. ¿Qué inteligencia artificial creéis que ha calado más hondo en la naturaleza humana? ¿ChatGPT, Gemini, Claude, Grok o tal vez Copilot? Los comentarios son todo vuestros. Contadnos qué perspectiva os cuadra más y por qué creéis que esa teoría es la que da en la diana. Y para poner el broche final, vamos a bajar a la Tierra con una pregunta de lo más mundana. Estadísticamente, o según vuestra propia experiencia, ¿cuál creéis que es la mentira que más veces se repite en todo el planeta? La opción A, estoy bien. La B, estoy llegando. La C, no pasa nada. O la D, te llamaré luego. Es el punto final perfecto para que este debate siga más allá de esta explicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los laberintos, a veces un poco oscuros, de nuestra mente. ¡Hasta la próxima!